Saludito, un saludo especial y extraordinario para el mundo. Un sorbo de café que quisiera que todo el mundo pudiera poder compartirlo, saborearla, el sabor extraordinario de un sorbo de café, que la familia en el mundo pudiera compartirlo. Sería de mucha importancia para todos. Salud. Y hoy venimos con un tema que tiene que ver con el desarrollo y la evolución del comportamiento del niño. Los especialistas dicen que cuando el niño nace es una hoja en blanco, donde tú vas a escribir en esa hoja, lo que tú consideres. En realidad, yo difiero un poco porque dos elementos fundamentales intervienen en el desarrollo del niño. Número uno, lo genético. Que lo genético es un aprendizaje que viene dado en el niño desde su nacimiento y se va desarrollando continuo, van pasando los días. Y está entonces el aprendizaje o el comportamiento adquirido, que es la adquisición mediante el medio. Quisiera que esto se pueda entender bien para poder comprender mejor el mensaje. El caso es que los niños se van desarrollando y tú tienes, como padre o como madre, primero no pasar desapercibido ninguno de las dificultades o de la deficiencia o de alguna actitud que tú veas que no consideres que sea valedera o que valga la pena, o que tú tengas que observar que hay que mejorar. En ese sentido, el padre debe estar siempre abierto, y la madre, para entender esto. Por cuanto va pasando el tiempo, el niño en el desarrollo va dejando marcas y va dejando señales, y el padre tiene que ir en sintonía con esas marcas y con esas señales. Porque es como si tú tuvieras la oportunidad de tener una caja que viene, como es una hoja en blanco, que aunque yo difiero un poquito de que sea una hoja en blanco, porque como digo, viene con la influencia ya de lo adquirido no, de lo que congénito, de lo hereditario del padre y de la madre. Pero bueno, lo congénito, lo otro, lo adquirido, que va a adquirir lo de los medios, del medio circundante, de cómo vaya desarrollándose. Esta parte es como si fuera una caja. Entonces tú tienes que ir echando en esa caja las virtualidades que tú quieres que el niño vaya desarrollando. Pero si tú quieres, entonces también te descuida, y en esa caja, en vez de ir echando virtualidades, va echando basura. Y entonces a la larga tú tienes un niño con decomposiciones sociales, antisocial totalmente, y que la gente no lo acepta. Bueno, el caso viene porque cuando yo estaba a la edad más o menos de 7 o 8 años, un comportamiento cleptómano se desarrollaba en mí por las mismas necesidades y las escaseces y las estrecheces. En casa nunca, por ejemplo, me pudieron comprar un juguete. Y yo recuerdo que yo frecuentaba a un tío que quedaba como a más o menos 20 kilómetros de donde yo vivía, del campo donde yo vivía. Mi tío predilecto. Entonces, un día, yo voy pasando por la casa de la directora de la escuela y veo un carrito azul que está al alero fuera de la casa, que parece que por un descuido un niño lo había dejado caer de lo de ella. Y yo, ansioso por tener un juguete, me robé el carrito. Pero yo tenía que ir a dormir donde mi tío, y yo no podía dejar ver ese carro donde mi tío. ¿Y qué yo hacía? Habilidades de los niños, que desde niños tienen sus habilidades. ¿Qué yo hacía? Que me levantaba a las 3 de la mañana y a las 2 de la mañana, mientras ellos estaban dormidos, a correr el carrito por todas partes, y disfrutaba la adquisición de mi carro. El caso es que pasaron los días y yo entonces tuve que regresar a casa. Y yo, con una alegría enorme, porque iba para casa y me llevaba el carrito
Pero resulta que el día que me toca irme de donde mi tío, uno de mis primos se antoja a ir conmigo a la casa. Y entonces gran problema para mí, para yo poder demostrar que el carro yo me lo encontré. Yo lo llevaba oculto, en un descuido de mi primo, yo lo tiré al medio del camino, me abajo y cojo el carrito. Entonces le digo a mi primo, mira, me encontré un carro. Y mi primo se quedó como pensativo y como que esa no la creyó. Y parece que él había visto el carro donde la profesora. Pero seguimos caminando hasta llegar a casa. Cuando llego a casa, yo voy muy contento, voy donde mis compañeritos, mis amiguitas y todo, y comienzo a correr el carrito en un patio que había donde los vecinos que yo siempre frecuentaba. Y yo estaba loco porque era una emoción enorme, no cabía yo dentro de mí con el bendito carrito. Pero resulta que mi primo no se conformó con dejar eso así, pensó, no, esto no fue bien. Y en un momento de mi ausencia le contó a mis padres que el carrito parece ser que yo me lo había robado y que ese carro pertenecía a la directora de la escuela y que yo parece ser que en un descuido me lo había robado. Eso, bueno, el caso es que cuando yo regreso de jugar muy contento, que sé yo qué, me llama papá y me llama mamá y se ajustan y me ajustan y no dejan pasar eso por alto. Y mi papá me dice, ¿y ese carro cómo lo conseguiste? Bueno, yo vine con uno y vine con otro y mi papá me dijo, no, el carrito supe que tú te lo robaste. Y yo, no, papá, que yo me lo encontré. No, tú te lo robaste. Y ya yo sé todo y sé cómo fue tu hazaña y ahora tú vas a tener que pagar con un castigo fuerte. El caso fue que mi papá me castigó, mi mamá me castigó. Y en esa época en el campo mi papá hacía conuco. Y me llevó a limpiar el conuco a mí solito. Y después que yo sudé, que llegué en la tardecita, una buena pela mi papá me dio. Y al otro día yo muy contento porque yo dije, bueno, ya yo pagué la consecuencia, porque bueno, el castigo de limpiar esto, los castigos que me han dado y eso, ya mi carro es mío. Y al otro día mi papá me levanta temprano y me dice, tienes que llevar el carro junto con Rafael, junto con tu primo, tienes que llevar el carro a la profesora. Yo lo pensé 10 veces a la edad de esos 8 años y dije, Dios mío, ¿en qué cosa me he metido yo? El caso fue que tuve que devolver el carrito con Rafael. Fui donde la profesora, se lo entregué y la directora, que en esa época era directora de la escuela, me lo estaba regalando. Porque ella dijo, no, hombre, no, que se quede con el carro. No pude. Porque mi primo le dijo, no, él tiene que entregarlo. El caso es que ahí pasó. Entregué el carro y esa fue la gran lección para mí. Cuando mi tío supo de la hazaña mía, ahí recibí el otro castigo de mi tío, porque mi tío era un hombre fuerte, un hombre que no comía cuentos y que no aceptaba tontería. La formación para mí de ahí en adelante de observar y de adquirir y tocar cosas ajenas fue limitada, porque yo me vi marcado con ese acontecimiento. Mi tío era un hombre muy habilidoso y muy inteligente y él veía en mí muchas cosas. Mi tío decía, yo creo que tú debes estudiar y llegar a ser abogado. Y yo le decía, no, mi tío, a mí no me gusta el derecho. Pero él me decía, no, tiene que ser abogado porque tú eres una persona que te sabe defender. Partiendo desde muchas cosas que él había observado en mí, entendía que yo podía ser abogado porque yo tenía toda la capacidad de defenderme. El caso es que yo le voy a hacer una historia, la razón que mi tío decía que yo podía ser abogado y además me expuso esta historia que para mí fue fundamental. Nunca se me olvida la historia. Verán ustedes qué habilidoso fue mi tío. Mi tío me dijo, mira, había una vez un señor que andaba con unos camellos. En los camellos él llevaba una carga y eran varios camellos y él no pudo atenderlo a tiempo a todos los camellos y uno de los camellos se le desapareció. En un momento de desesperación el hombre buscaba el camello por lo mucho que significaba el camello y por la carga que llevaba el camello. Entonces el hombre en el camino, en su andanza, buscando el camello, se encontró con un señor y le dijo, señor, ¿usted por casualidad no ha visto un camello que a mí se me ha extraviado? Y el señor le preguntó, ¿el camello era tuerto del ojo derecho? Dice él, sí, era tuerto del ojo derecho.
El camello estaba cojo de la pata izquierda de atrás. Dice él, sí, exactamente. El camello le faltaba un diente incisivo de la parte de los dientes de abajo. Dice él, sí, ese mismo camello era. El camello era amarillo, de pelo de tez amarilla. Dice, sí. Pero el camello también iba cargado con una carga dividida. Dice el señor, sí, señor, ese es mi camello. ¿Dónde está mi camello? Dice, una carga de un lado era miel y otra carga de un lado era aceite de oliva. Dice, perfectamente, ese era mi camello. Y el señor entonces le dice, ¿dónde está mi camello? Dice, no. Yo sé que ese camello pasó por aquí, pero en realidad yo no lo vi. El hombre, al ver que el señor tuvo todas las descripciones del camello, dijo, no, esto no se queda así. Yo te voy a llevar al juez y tú vas a tener que demostrarme a mí que en realidad tú no te robaste mi camello. El hombre le dijo, yo estoy abierto, llévame al juez. Pasaron los días y entonces fueron a la justicia. Cuando estaban frente al juez, el juez le preguntó, entonces, ¿usted no vio el camello? Dice él, no. Y entonces, ¿cómo puede describirlo así? Usted dice, ¿cómo era el camello? Dice, sí, el camello era tuerto del ojo izquierdo. Dice el juez, ajá. ¿Y cómo usted sabe que el camello era tuerto del ojo izquierdo? Dice, bueno, porque se iba acercando bastante a la orilla del camino y iba dejando el rastro de que no tenía la seguridad por donde iba caminando. ¿Y cómo usted sabe que el camello tenía su color amarillo? Porque se rozaba con los árboles y con los alambres y iba dejando los pelos amarillos. ¿Y cómo usted sabe que el camello era cojo de la parte izquierda de atrás? Bueno, porque cuando afincaba las 4 huellas en el lodo, 3 estaban firmemente afincadas y una quedaba muy suavecita en el fango. ¿Y cómo usted sabe que le faltaba un diente incisivo de la parte de abajo? Porque al coger el bocado de hierba y jalaba hacia arriba, un ripio de la hierba quedaba hacia arriba y me determinó que tenía la falta de un diente incisivo. Entonces, cuando el juez dijo, ¿y cómo sabía que llevaba la carga dividida en dos? Dice así, de un lado llevaba miel y del otro lado llevaba aceite de oliva. ¿Y cómo sabes? Bueno, porque yo fui viendo gotas de aceite de oliva del lado izquierdo y gotas de miel al lado derecho. Al fin y al cabo, el juez no tuvo más remedio que dejar libre al hombre, porque el hombre lo que fue un excelente observador, pero en ningún momento fue ningún ladrón. Entonces, las historias nos hacen ver en realidad cómo nosotros vamos como incorporando conducta. Este momento que yo acabo de hacer con estas historias es como un compromiso para el padre y para la madre, para que sean cada día más celosos, sean más cuidadosos y entiendan que nunca deben descuidar al niño, que siempre deben estar encima del comportamiento del niño y llevar siempre la rienda del niño, porque de la única forma que podemos tener grandes hombres y grandes mujeres en el día de mañana y evitar la corrupción que hoy nos arropa a todos, y que muchas gentes habla de la corrupción, pero no nos vamos a profundizar y nosotros mismos nos cuestionamos, porque si nosotros mismos nos cuestionamos, observamos que también somos corruptos. Para hablar de no corrupción, primero tienes tú que ir, lavarte bien y entender bien hasta qué punto tú eres leal. Pasen buenas tardes, un placer, un sorbito de café a la razón del entendimiento de mis palabras. Que Dios me lo proteja. Síganme, denle like, porque si esta historia ustedes consideran que un amigo, un hermano o un compañero les sea interesante, a un padre, a una madre, para el servicio de la educación del niño, entonces síganme. Que Dios me lo proteja.